precio depende de cómo suba de vertical, puede venir nuevamente a testear esa directriz, pues sería una subida aproximada de un 22-23%. Bienvenidos a los magos de Wall Street, el lugar donde convertimos oportunidades en ganancias. Hoy vamos a hablar de un tema que todo inversor debe tener en el radar: las acciones megacap. ¿Qué es una megacap? Son las gigantes del mercado, compañías con una capitalización bursátil superior a 200.000 millones de dólares, líderes indiscutibles en sus industrias, con solidez financiera y un alcance global que las hacen motores de la economía. ¿Por qué invertir en megacaps? Estas empresas no solo tienen un historial probado de estabilidad y crecimiento, sino que también son innovadoras, adaptándose a los cambios del mercado y liderando tendencias que definen el futuro. Desde la tecnología hasta el consumo masivo, las megacaps ofrecen una combinación única de seguridad y potencial explosivo. Por eso, en este vídeo te revelaré 5 acciones megacaps que están a punto de despegar con fuerza, analizándolas desde cero y buscando las mejores zonas de inversión. Prepárate porque estas oportunidades podrían cambiar tu portafolio. Quédate hasta el final, activa la campanita, que empezamos. Pues muy bien, mago, vamos a empezar con la primera megacap, en este caso sería McDonald's. Vamos a empezar analizando con el gráfico limpio en una temporalidad mensual y vamos a bajar hasta gráficos diarios para determinar esas mejores zonas de inversión, ¿vale? Como podemos ver, el gráfico mensual, la tendencia es claramente alcista, con mínimos crecientes, máximos crecientes también. La vela del mes pasado fue una vela también bastante positiva. Ahora bajamos de temporalidad a un gráfico semanal. Podemos determinar por aquí que la estructura, vamos a trazar una directriz de mínimos crecientes, agarrando este mínimo de cuando la pandemia. Cualquier teste obviamente en esa directriz va a ser una oportunidad de compra, ¿vale? Sí que es verdad que está un poquito alejada de esa directriz, pero bueno, nos vamos a fijar que el precio aquí tenía una zona de resistencia. Mira, todo esto fue una resistencia que finalmente con este movimiento alcista superó al alza, ¿vale? Esto es como si el precio se estaba comportando en un rango lateral, en un canal lateral, ¿no? Tenemos la manipulación del mínimo anterior con estas velas martillo en semanales, tenemos la ruptura al alza de este máximo anterior, por lo tanto este rango lateral lo que vamos a hacer es proyectarlo en la ruptura, ¿vale? Agarramos, proyectamos lo que iba a ser en principio un doble techo, pasó a ser un rango lateral que tuvimos la ruptura al alza, por lo tanto tenemos más o menos una posible zona objetivo en torno a los 360 dólares, ¿vale? Como podemos ver aquí, la tendencia es claramente alcista, con mínimos crecientes, máximos crecientes también. Vamos a trazar nuevamente una directriz uniendo estos mínimos, vemos que ahí cuadra perfectamente, ahí, y ahora vamos a trazar el fibo del último impulso y podemos ver como el precio vino a la zona de compra del 38-50%, desde ahí ha tenido una muy buena reacción alcista. Y ahora nos vamos a centrar en una menor temporalidad, a ver si por aquí tenemos alguna zona de compra, ¿vale? Bajamos a un gráfico diario. Bueno, primero vamos a mantener el nivel 61. Dejarme un segundo, que también hay que marcarlo. Mira cómo hace un par de semanas testeó esta zona de nivel 61, creando una nueva zona de soporte. Ahora si bajamos a un gráfico diario, podemos ver cómo la estructura es claramente alcista. Sí que es verdad que aquí hay una pequeña zona de resistencia, ¿vale? Pero si trazamos fibo del último impulso, nos podemos dar cuenta que la vela que dejó el día de ayer fue una vela muy buena para empezar a comprar, ¿vale? Por lo tanto pensamos que McDonald's desde ahí tendría un buen momentum para empezar a comprar, ¿vale? Por aquí también tenemos una directriz de mínimos crecientes. Es como si el precio estuviera creando una consolidación tipo triangular, ¿vale? Vemos que el precio va creando claramente consolidaciones.
tenemos la oportunidad de compra en el 50-38 con la vela diaria del día de ayer, ¿vale? Si el precio por algún motivo acaba rompiendo al alza esta figura tipo triángulo con un movimiento alcista, podríamos esperar un pullback para añadir más posiciones en compra. Esta sería otra oportunidad de compra. Lo que es resistencia, que lo convierta en soporte. Agarraríamos la altura del triángulo en consolidación, la proyectaríamos en la posible ruptura. Eso nos va a dar una zona objetivo de ese triángulo, ¿vale? Por lo tanto, tenemos varias zonas donde el precio podría llegar. El objetivo del triángulo, y luego tenemos de largo plazo el rango lateral que rompió al alza, ¿vale? Por lo tanto, desde donde se encuentra el precio ahora, colocando un buy stop por encima del máximo de la vela diaria el día de ayer, pues si acaso el precio hace por retroceder un poquito más, pero se puede colocar un buy stop por encima de este máximo, ahí más o menos en torno a los $316. Yo creo que sería una buena opción de compra. Hasta el primer objetivo obviamente va a ser el máximo anterior. Esto es muy poco recorrido, es un 1%, pero vamos a jugar con la subida del canal, del triángulo, ¿vale? Entonces sería una subida en torno al 11.60 y luego vamos a ir a buscar lo que sería el rango lateral que hemos marcado antes en un gráfico semanal. Por lo tanto, pensamos que sería una subida aproximada de un 14%, ¿vale? Por lo tanto, pensamos que McDonald's el día de hoy se podría intentar colocar una orden de compra. Obviamente no tenemos el 100% de acierto, no tenemos siempre la razón. El precio podría venir a hacer algún tipo de retroceso, nuevamente venir a testear la zona de soporte, por lo tanto por ahí podríamos tener también una buena zona de compra, incluso que el precio venga a testear nuevamente, mirar como la media móvil de 200 sesiones, puede venir a la directriz de los mínimos crecientes y por aquí tendríamos todas las posibles zonas de compra en McDonald's, pero bajo el momento que se encuentra el día de ayer el cierre diario, es una buena zona, un buen momento para intentar posicionarnos en compra. Vale, magos, vamos con la segunda compañía. En este caso sería Salesforce. Vamos a ese gráfico mensual. Vale, podemos ver la estructura también claramente alcista, con mínimos crecientes, máximos crecientes. Obviamente tienen retrocesos también bastante profundos. Mirar toda esta zona de soporte, una muy buena zona para intentar acumular. Vemos este gran movimiento alcista, un retroceso. La vela del mes pasado fue bastante positiva, aunque cerró prácticamente en el precio de entrada, pero cierra muy alejada de los mínimos y vemos que este mes tampoco ha tenido mucho recorrido. Sí que creo que el día de hoy esta compañía tiene earning, ¿vale? Por lo tanto hay que comparar un poquito por ahí también los fundamentales, pero en principio pensamos que el precio debería de continuar subiendo, como mínimo a venir a testear lo que sería esa zona de resistencia, esa zona de máximos históricos, más o menos por los 367, 369 dólares. Bajando una temporalidad semanal, podemos ver como el precio ya había creado varios ciclos alcistas. Este era el primero, este era el segundo, este era el tercero, y cuando el precio rompe la directriz de los mínimos crecientes, esta directriz en concreto, ahí podemos ver, el precio hace un retroceso de todo el movimiento alcista. Entonces trazamos el FIBO de todo este movimiento, vemos que el precio vino a visitar la media móvil de 200 sesiones y a la zona de compra del 38-50%, ¿vale? Esta es la zona, bajo mi punto de vista, más óptima que podemos tener en el mercado. Ahora el precio se encuentra muy cercano, prácticamente en precio del nivel 61. Entonces vamos a analizar esto un poquito técnicamente. Por aquí tenemos una directriz de mínimos crecientes. Cualquier texto en esa directriz obviamente va a ser una oportunidad de compra. Y ahora nos vamos a centrar en una temporalidad menor. Vamos a un gráfico diario. Podemos ver como aquí el precio ha creado un cambio de estructura, ¿vale? Aquí teníamos claramente un doble techo, ¿vale? El objetivo ya se cumplió. Tenemos máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo. Veis que los máximos y los mínimos son decrecientes. Aquí el precio ha hecho un movimiento bajista que no ha superado el mínimo anterior, por lo tanto tenemos mínimos crecientes y aquí el precio ha activado tipo doble suelo, ¿vale? Con un máximo creciente. Este máximo ha superado el anterior, por lo tanto es máximo creciente. Sí que es verdad que la media móvil de 200 sesiones ahora el precio la está utilizando como zona de resistencia, pero está bien eso. Entonces, ¿qué podemos ver? Que con la vela del día de ayer nos ha dejado muy buena confirmación de compra, dejando obviamente un nuevo mínimo creciente, ¿vale? Por lo tanto,
el cambio de estructura ya se ha realizado. Ahora lo que estaremos esperando es a ver si tenemos buen momento para intentar comprar. Vamos por aquí a trazar primero lo que sería la altura del doble suelo. Vamos a ver si el precio ya alcanzó el objetivo y vemos que todavía no, ¿vale? Para alcanzar el objetivo tendría que romper la media móvil de 200 sesiones. Ese sería el primer objetivo que tenemos más inmediato. Como tenemos cierto interés vendedor de las últimas sesiones diarias, vamos a trazar el FIBO de todo este movimiento. ¿Y que podemos ver? Que el precio del día de ayer testeó la zona del nivel 61, la zona mínima para empezar a comprar. Obviamente siempre esperamos que el precio haga un retroceso mayor. Mirad como aquí tenemos mínimos anteriores que el precio puede venir a manipular. Como digo, tenemos earning en esta compañía y lo pueden empujar hacia abajo, pero en principio desde ahí sería la primera zona para empezar a acumular. El primer objetivo, la altura del doble suelo que hemos visto, ¿vale? Si colocamos buy stop, por ejemplo, por encima del máximo de esa vela diaria o intentamos comprar a mercado, el primer objetivo prácticamente ya va a ser una subida de un 10%, y si el precio continúa con la estructura de máximos y mínimos crecientes, obviamente el objetivo va a ser venir a buscar esos máximos históricos, que ya podríamos tener una opción o un posible objetivo prácticamente de un 32-33%, ¿vale? Como digo, justamente la compra al cierre del día de ayer, el precio lo pueden empujar hacia abajo, pero también lo pueden empujar hacia arriba, ¿vale? Obviamente es una muy buena compañía, estamos hablando de compañías punteras en su sector y son todas megacaps, ¿vale? Lo podéis buscar vosotros mismos si queréis, pero en principio este sería el escenario. Ir a buscar ese máximo histórico, ese máximo anterior de un 32,50%, ¿vale? Pasamos a la tercera compañía, en este caso Coca-Cola. Podemos ver la estructura del mercado claramente alcista, mínimos crecientes, máximos crecientes. Obviamente el precio se encuentra en muy buena estructura de mercado. Vamos a trazar esta directriz para unir estos mínimos. Cualquier testeo en esa directriz sería una oportunidad de compra, ¿vale? Y luego, ¿qué podemos ver aquí? Tenemos un impulso, un retroceso. Ahí el precio vino a la zona de compra del 50 al tick, liquidando estos mínimos. Luego la vela martillo, esto fue muy buena opción de compra. Luego tenemos un movimiento alcista, un retroceso, si es verdad, ¿vale? Trazamos FIBO de este movimiento. El precio se encuentra prácticamente en la zona de máximos históricos. Vamos a trazar esta directriz un poquito más vertical. A ver. Ahí lo tenemos. Vale, y vamos a bajar de temporalidad. Vemos como la vela del mes pasado fue una vela muy buena. Y esta vela que quedan 2 días para el cierre, pues también está siendo bastante positiva. Aunque cierre negativo, ¿vale? Es una vela con bastante rechazo. Obviamente todo esto es una zona de resistencia, máximo histórico, pero nos vamos a fijar en la consolidación del mercado, ¿vale? Por aquí también tenemos otra directriz de mínimos crecientes, no es necesario trazarla y todo esto sería una zona de resistencia. Vamos a bajar un gráfico diario, vamos a detectar ahora sí la estructura del mercado. Aquí podemos ver claramente unos mínimos crecientes, vamos a marcarlos. Mínimos crecientes y luego teníamos también unos máximos decrecientes, podemos verlos aquí, no sé qué pasa ahora. Como podemos ver, el precio ha roto esta consolidación tipo triángulo, el precio ha roto al alza. El día de ayer hizo un pullback justamente en la directriz rota, lo que era resistencia lo ha convertido muy bien en soporte. Eso no significa que el precio de ahí no pueda caer un poquito más, tenemos trazada la directriz, por lo tanto sería una oportunidad de compra, un testeo a los mínimos crecientes. Pero si el precio de ahí ya empieza a arrancar, vamos a medir la altura de este triángulo, esta consolidación de mercado, la vamos a proyectar en la ruptura que ya lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días en un rango lateral haciendo pullback a la directriz y ya habría roto claramente la estructura, y vamos a marcar esa zona objetivo que más o menos son los $79, ¿vale? Si trazamos FIBO de este movimiento alcista, ahí vemos que el día de antes de ayer, el día viernes, el lunes fue festivo, sí, el día viernes el precio testeó el nivel 61, que es lo mínimo que requerimos, por lo tanto pensamos que el retroceso ya puede haber sido cumplido y desde ahí el precio continuar o empezar a subir, y luego tenemos la zona de compra
más óptima del 50-38 y la directriz de los mínimos crecientes, ¿vale? Pero desde ahí, como digo, el precio ya puede empezar a subir. Das hasta el objetivo del triángulo, desde el nivel 61 obviamente sería una subida en torno al 10%, 11%. No vamos a ser ventajistas, vamos a contar desde donde cerró el día de ayer. El día de hoy parece que abre con un gap al alza, se puede intentar comprar ahí un poco, sería una subida aproximada de un 10%. Si esta compañía vamos a invertir, pues lo podemos partir en 3 o en 2, comprar un poco aquí y si el precio finalmente cae a la zona más óptima, intentar comprar la otra mitad de la posición aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque si compramos el 100% y luego cae, vamos a tener un pequeño flotante. Todo depende de cómo lo queráis hacer. Yo intentaría comprar aquí la mitad. Si voy a comprar una acción, 2 acciones, 100 acciones, lo que sea, dependiendo del capital de cada uno, o $100, pues compraría aquí la mitad. Y si el precio finalmente cae aquí, compraría la otra mitad por aquí, ¿vale? Entonces intentaremos ganar en torno al 10% con esta inversión. Vamos con la cuarta compañía, en este caso sería AVI, ¿vale? Vemos que la estructura, la tendencia del mercado es claramente alcista, con mínimos crecientes, máximos crecientes. Por aquí vamos a trazar una directriz uniendo todos los mínimos de largo plazo. Podemos ver como la vela del mes pasado vino a testear claramente la zona de soporte, por lo tanto dejó muy buena opción de compra. Aquí tuvimos una pequeña consolidación, mirad, mínimos prácticamente planos, ¿vale? Máximos decrecientes, triángulo que rompe, pullback y luego para arriba, ¿vale? Por aquí también podemos trazar alguna directriz de máximos crecientes como posible zona objetivo. Esto vamos a acomodarlo mejor. Es una zona clara de resistencia, posible zona objetivo alcista, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué podemos ver aquí? Pues que el precio, después de haber testeado la zona de soporte en largo plazo, viene a esa zona de soporte también. A ver si me deja. Ahí lo agarramos. Ahora vamos a bajar de temporalidad a un gráfico diario. ¿Y qué podemos ver aquí? Otra consolidación. Por aquí tenemos unos mínimos crecientes. Mirar cómo el precio está aguantando muy bien esa directriz, esa zona de soporte. Y luego tenemos una zona o unos máximos decrecientes que el precio parece que con la vela del día de ayer ya rompió al alza. Sí que es verdad que obviamente tenemos directrices de mayor temporalidad o de mayor espacio temporal, que el precio seguramente las vaya a utilizar como zona de resistencia, ¿vale? Pero en principio nos vamos a centrar en esta consolidación de aquí. Aquí tenemos los máximos decrecientes, toda esa zona de resistencia. La vela el día de ayer rompe la directriz. Sí que es verdad que para tener mayor confirmación vamos a esperar la ruptura del máximo anterior para nuevamente tener un máximo creciente, para tener un cambio de estructura, ¿vale? Se tiene que entender muy bien ese concepto. Máximos crecientes, mínimos crecientes. Si el día de hoy el cierre es por encima de los $186, vamos a comprar y el objetivo mínimo obviamente va a ser la altura de este triángulo proyectada en la ruptura de la vela ya del día de ayer, y ese va a ser la primera zona objetivo en torno a los $208, ¿vale? Desde donde se encuentra el precio ahora, el cierre del día de ayer va a ser una subida aproximada de un 12.50%. Luego obviamente tenemos más zonas objetivo y luego teníamos la directriz de los máximos crecientes, ¿vale? Si el precio, depende de cómo suba de vertical, puede venir nuevamente a testear esa directriz, pues sería una subida aproximada de un 22-23%, ¿vale? Entonces ahí tendríamos muy buen beneficio de lo que sería para el mediano o largo plazo. Mediano plazo, largo tampoco, porque en gráfico diario vemos que el precio la verdad que sube bastante fuerte y por ahí podríamos tener una zona objetivo en torno a los $230 aproximadamente. Entonces, bueno, para tener mayor confirmación, como hemos comentado, esperar el cierre diario el día de hoy, a ver si lo hace, del máximo anterior. Obviamente esto es una directriz de máximos decrecientes, es una zona de resistencia y el precio desde aquí, cuando teste esta directriz, podría tener algún tipo de rebote. Lo que también podemos hacer es esperar, o después de haber comprado la primera zona, la primera opción, aquí podemos tener también un máximo anterior. Si rompe la directriz de máximos decrecientes, el precio se detiene en el máximo anterior, por ahí podemos esperar un nuevo pullback para añadir más posición, ¿vale? Para comprar más. Entonces, bueno, veremos cómo se va comportando al pasar de los días, pero la verdad que tiene muy buena proyección
para el mediano plazo, ¿vale? Como hemos dicho, en torno a los 230 aproximadamente sería una subida más o menos de un 23, 24, 20%, ¿vale? Y pasamos a la última compañía, en este caso sería Amazon, gráfico mensual, podemos ver estructura claramente alcista, aquí el precio tuvo un buen retroceso, una zona de soporte importante, luego podemos ver cómo el precio ha tenido un gran movimiento alcista, ¿vale? Aquí vamos a bajar un gráfico semanal y vamos a ver cómo tuvimos la ruptura de la directriz de los mínimos crecientes, aquí tenemos esta directriz de aquí, ¿vale? El precio la rompió, teníamos ya también varios ciclos alcistas, este podría ser el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Cuando rompe la directriz lo que hacemos es trazar el FIBO de todo el gran movimiento al alza, esto se suele repetir una y otra vez y podemos ver cómo el precio vino a testear la zona del 38-50%, en este caso al 50 al tick, ¿vale? Siempre marcamos esta zona, pero el precio vino al 50, zona súper óptima, y tenemos un gran repunte alcista. Entonces ahora vamos a ajustar un poquito lo que sería la directriz de los mínimos crecientes para acomodar un poco el precio. Cualquier texto en esa directriz va a ser una oportunidad de compra y ahora vamos a centrarnos en lo que sería en una temporalidad diaria. ¿Qué podemos ver aquí? Pues claramente tenemos un cambio de estructura. Aquí teníamos máximos y mínimos decrecientes, el precio ya es incapaz de hacer un mínimo más bajo, mínimo creciente, consolida un poco, boom, ruptura al alza, máximo creciente y mínimo creciente, ¿vale? Entonces aquí tenemos varios objetivos alcistas, obviamente vamos a ir a buscar el máximo histórico de los 242, luego por aquí había una zona de resistencia, miradlo aquí, todo esto es resistencia hasta que lo rompe con el gap, ¿vale? Anterior zona de soporte, luego resistencia, ahí. Y luego también tenemos unos mínimos crecientes. Ahí. Esto solo es para ver el objetivo, ¿eh? El objetivo del triángulo. Vamos a agarrar esto de aquí. Proyectamos el triángulo en la ruptura. Eso nos va a dar una zona objetivo. ¿Vale? Y luego, pues bueno, veremos si lo cumple o no. Ahora, ¿qué tenemos? Mínimos crecientes. Vamos a trazar el FIBO del último impulso. Impulso, retroceso. Mirad cómo la vela del día de ayer rompe. Bueno, la vela del día viernes ya cerró por encima de la media móvil de 200 sesiones. Eso fue una señal bastante positiva. La vela del día de ayer ya rompe claramente la media móvil. Y ahora estaríamos esperando ya o compra o esperar algún tipo de retroceso un poquito mayor, en torno al 38-50%, a ver si lo hace. O al nivel 61, ¿vale? Pero esto tiene pinta de que va a empezar a subir más pronto que tarde, ¿eh? Entonces, desde ahí intentar comprar o esperar un pequeño retroceso, colocar buy stop por encima del máximo de la vela del día de ayer, pero obviamente el primer objetivo va a ser el que teníamos trazado del triángulo. Eso es una subida en torno al 8.60%, pero que el precio venga a testear nuevamente lo que serían los máximos históricos, sería una subida en torno al 17%, que no está nada mal, ¿vale? Sí que es verdad que esta zona de resistencia no ha hecho un buen pullback. A mí me hubiera gustado que este retroceso hubiera sido un poquito más profundo e intentar comprar por la zona de los 193. No ha sido así. ¿Lo puede hacer? Sí, lo puede hacer, pero empezar a comprar desde aquí, pues la verdad me resulta bastante interesante. Ya tenemos cambio de estructura, el mínimo objetivo son prácticamente un 9% y el segundo objetivo es un 17, casi un 18%, ¿vale? Por lo tanto, Amazon me resulta bastante interesante empezar a acumular ahora mismo, ¿vale, magos? Así que nada, dejamos el vídeo por aquí. Recordad que si tenéis cualquier tipo de duda, cualquier tipo de pregunta, me lo podéis dejar en los comentarios. También podéis compartir el vídeo, compartir el canal. Si pensáis que le puede servir a alguien de ayuda, darle like si os gustan este tipo de análisis, este tipo de vídeos donde estamos buscando oportunidades de mercado, y suscribiros si todavía no lo estáis, activando la campana de notificaciones para que YouTube os avise de todos los vídeos que va a estar subiendo. Por mi parte es todo, que paséis un feliz día, un saludo magos y chao.